Parece chicas, pero bueno, empezamos. Bueno, pues continuamos con la sesión. La segunda ponencia corría a cargo de don Carlos Rodríguez Casillas, que pues por motivos de salud ha excusado su presencia. Carlos es doctorando de la Universidad de Extremadura y su tesis doctoral versaba sobre la guerra en la Baja Edad Media en Extremadura. Entonces ha mandado su ponencia y la van a leer David Porrinas, que ayer ya estuvo en la última sesión de la tarde. David es becario, investigador y profesor de la Universidad de Extremadura. Fue becario y investigador y profesor de la Universidad de Extremadura en las facultades de Filosofía y de la Educación y en Biblioteconomía y Documentación. Es licenciado y doctor en Historia, especialidad en Historia Medieval por la UEX, por la Universidad de Extremadura, con la tesis Guerra y Caballería en plena Edad Media. Condiciones y actitudes bélicas Castilla y León en los siglos XI y XIII. Dirigida por Francisco García Fitch. Perdón, yo siempre digo que apague los móviles y me lo dejo yo enchufado. Suele pasar. Y tengo la pantalla rosa. Ahora lo silencio. Disculpen. Esto pasa, ¿eh? Esto es como el cura que dice, apague los móviles y luego le suena a él. A ver. Tecnologías. Vale. Perdone. 10º Premio de Medievalismo, Sociedad Española de Estudios Medievales en el 2005. Ha publicado artículos y capítulos de libros, participando en proyectos de investigación y congresos, impartiendo conferencias y ponencias sobre estudios relacionados con la guerra y la caballería medieval, Guerra Santa y Cruzada y con el Cid Campeador. Miembro del proyecto Violencia Religiosa, la Edad Media, Peninsular, Guerra, Discurso, es que no veo nada con las gotas que me echan por el ojo. Apologito y relato historiográfico de los siglos X a XV, dirigido por Carlos Ayala Martínez y Santiago Palacios Oltava, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado en proyectos de divulgación de la historia como podcasts, Plaza de Armas y Personas con Historia, y así como una serie documental Historia de Extremadura, emitida por el canal de Extremadura de Televisión, y publicado artículos en revistas de amplia difusión como National Geographic, Historia y Despertaferro, Antigua y Medieval. Y por otra parte tenemos a Ekaitz Echevarría Galastegui, que es doctorando en Historia Medieval de la Universidad del País Vasco, donde desarrolla su tesis doctoral sobre la estrategia y táctica militar en la Castilla del siglo XV, bajo la dirección de José Ramón Díaz de Durana y Joan Antoni Fernández de Larrea. Bueno, pues ellos van a hacer lectura de la ponencia de Carlos Rodríguez Casillas, que habla de la guerra urbana. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y en primer lugar quería excusar la ausencia de Carlos, con el cual mantengo una muy buena relación. Hemos estado hablando durante estos días y la verdad es que le ha sido completamente imposible venir. Le hubiera gustado mucho. La verdad que he estado bastante afectado por no poder estar aquí. Y además hablando de un tema que posiblemente él sea pues uno de los mayores especialistas que hay en España, que es la guerra urbana en la Edad Media. Voy a leer lo que él ha mandado, voy a leer una parte, y luego mi amigo compañero Ekaitz Echevarría, pues leerá donde yo lo deje. Bueno, el título es Guerra urbana en la Edad Media. Empieza con una introducción que dice así: las ciudades son centros de poder. Allí es donde reside la autoridad política de un territorio, pero también donde la actividad económica adquiere su mayor dinamismo y la población tiende a concentrarse. De ahí que la conquista y el control de los centros urbanos haya tenido durante siglos una especial relevancia estratégica. No obstante, imponer una determinada autoridad sobre el conjunto de una área urbana constituye todo un desafío para los ejércitos. Y es que afrontar la lucha en el interior de un recinto urbano resulta muy diferente a hacerlo en campo abierto. El enemigo se hace más difuso e imprevisible. Los ataques pueden provenir desde cualquier posición o altura, y la capacidad de maniobrar se ve reducida tanto por las edificaciones como por el propio entramado de las calles. Un contexto donde el control de cada casa y de cada palmo de terreno se hace fundamental. El testimonio de algunos excombatientes alemanes que lucharon en Stalingrado así lo pone de manifiesto.
Los relatos aluden a que el combate en el interior de una ciudad fue algo tan novedoso para ellos como terrible. Una guerra de posiciones entre ruinas, una jungla formada por escombros y cascotes, donde el frente transcurrió entre edificios y los regimientos se convertían en tropas de asalto. Una forma de combate presente en algunos de los enfrentamientos más representativos de la Segunda Guerra Mundial, como la toma de Berlín o la batalla de Stalingrado, pero también en algunas conflagraciones más frecuentes, o sea, más recientes, como en Sarajevo, en Irak o en Mosul. Sin embargo, hemos de decir que el combate urbano no es un hecho exclusivo de nuestro pasado más actual. Solo hemos de recordar las célebres luchas en las calles parisinas durante el periodo de la Revolución Francesa, o la dureza de los combates que tuvieron lugar en el interior de Tenochtitlan durante el asalto final de Hernán Cortés a esta gran urbe en 1521. Como pusiera de manifiesto el conquistador español Bernal Díez del Castillo acerca del desarrollo de este último hecho de armas, se abren comillas, es una cita de Bernal Díez del Castillo, ni aprovechaban tiros ni escopetas, ni ballestas, ni apechugar con ellos, ni matarles 30 ni 40 de cada vez que arremetíamos, que tan enteros y con más vigor peleaban que al principio. Y si algunas veces les íbamos ganando, alguna poca de tierra o parte de calle, hacían que se retraían para que les siguiésemos, y nos hacían mucho mal. Desde las azoteas, los cantos y piedras no los podíamos sufrir, por manera que nos maltrataban y herían muchos de los nuestros. Unos 3 o 4 soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto, ni gente como aquellos indios. Para el caso concreto de la Edad Media, periodo histórico que abarca este congreso, a pesar de que la guerra se caracterizó por una constante devastación del territorio, numerosos asedios e infrecuentes batallas, hemos de decir que el combate urbano no fue una realidad desconocida para los guerreros de la época. Una realidad que es la que trataremos de exponer a lo largo de esta intervención. Se abre un epígrafe número 2, que se titula ¿Qué entendemos por combate urbano? Una definición de lo que entiende Carlos Rodríguez por combate urbano. Y sigo leyendo. Cuando hablamos de guerra urbana en la Edad Media, nos estamos refiriendo a un tipo de enfrentamiento ocurrido en el interior de una población y donde al menos una de las partes implicadas intentó imponerse militarmente a sus adversarios. Podemos llegar a percibir hasta 4 tipos de enfrentamientos diferentes. El primero sería la llegada de un ejército de ocupación que intenta hacerse con una ciudad. El segundo, cuando 2 ejércitos coinciden en el interior de una ciudad y se produce una batalla. El tercero, facciones enfrentadas que conviven en un mismo espacio urbano. El cuarto, levantamientos antiseñoriales. Epígrafe 2.1. La llegada de un ejército de ocupación que intenta hacerse con una ciudad. El primero de los modelos no es el más usual, es el más usual y está relacionado con la guerra de conquista y el control del espacio. Normalmente, el combate viene auspiciado por una doble vía: la resistencia de la población del lugar a ser ocupada y la oposición armada que plantea el ejército que en esos momentos tiene sometida a la ciudad. Uno de los mayores exponentes de este tipo de enfrentamientos es la conquista de Ceuta por los portugueses en el año 1415. La irrupción de los lusos en el interior de la ciudad fue seguida de una ardua lucha por las calles ceutíes, hasta que los portugueses arrinconaron a los musulmanes y finalmente se hicieron con el control de toda la población. También resultan significativos algunos combates vividos en las ciudades de Trujillo y Mérida en el contexto de la Guerra de Sucesión de 1475, que enfrentó a los reyes católicos con aquellos defensores de la legitimidad al trono de Juana, vulgarmente conocida como la Beltraneja. En el caso de Trujillo, la ciudad estaba siendo ocupada militarmente por ejércitos señoriales afines a la causa juanista, caso del Marqués de Villena y los Estúñiga. Los de Villena eran dueños del castillo, mientras que las tropas de los Estúñiga controlaban el resto de la población.
En este contexto, los isabelinos lograron entrar en el interior de la ciudad, librándose entonces un duro combate con las fuerzas de los Estúñiga, que convirtió cada calle en un campo de batalla. Tras los enfrentamientos, los juanistas se replegaron al interior del castillo, mientras que los isabelinos se hicieron con el control de la urbe. Por su parte, en lo que respecta al caso de Mérida, ésta se encontraba en poder de fuerzas portuguesas y algunos rebeldes castellanos que amparaban el partido de Juana. Como respuesta, los reyes católicos ordenaron la ocupación y la posterior conquista de esta ciudad. Las fuerzas isabelinas lograron penetrar por algunos resquicios de la muralla, trabándose entonces un duro e intenso combate por las calles emeritenses entre ambas facciones. Algunos textos contemporáneos aluden a este respecto que los portugueses mostraron una gran resistencia, luchando con ferocidad por retener cada barrio y ermita de la ciudad. Al final, como ocurrió en Trujillo, los isabelinos acabaron controlando la población, reduciendo a sus adversarios en el interior de la fortaleza. Epígrafe 2.2, que lleva por título: cuando dos ejércitos coinciden en un marco urbano y llevan a cabo un enfrentamiento. Repito, cuando dos ejércitos coinciden en un marco urbano y llevan a cabo un enfrentamiento. El segundo modelo que hemos podido constatar se da cuando dos ejércitos enfrentados coinciden en un mismo espacio urbano y se desencadena una batalla. Lo importante en este caso es derrotar al enemigo y no tanto controlar la población, como veíamos en el anterior apartado. Uno de los mayores exponentes de este tipo de enfrentamientos es la batalla que dio comienzo a la Guerra de las Dos Rosas, la batalla de San Albano de 1455. El duque de York y el conde de Warwick reunieron sus ejércitos en el norte de Inglaterra para marchar sobre Londres. Con la intención de frenar este avance, el monarca inglés y algunos contingentes de tropas de los Lancaster se situaron en la pequeña ciudad de San Albano, al norte de Londres. Se construyeron barricadas y la población se fortificó. Cuando los yorkistas llegaron, tuvieron lugar una serie de negociaciones con el fin de evitar el derramamiento de sangre. Pero todos los intentos fueron en vano. Tras una intensa lucha en las calles de San Albano, los yorkistas se alzaron con el triunfo. El rey de Inglaterra fue capturado y Ricardo de York se proclamó protector del reino. El control de San Albano resultaba irrelevante. Otros ejemplos significativos los volvemos a encontrar en el contexto de algunas de las guerras civiles y luchas de carácter privado que se sucedieron en la corona de Castilla durante la segunda mitad del siglo XV. Tal es el caso de la batalla que enfrentó en el interior de Guadalcanal a las tropas andaluzas del duque de Medinasidonia con los ejércitos del comendador mayor de Santiago, Alonso de Cárdenas. Los andaluces habían acudido como fuerza auxiliar de Suárez de Figueroa, que se encontraba guerreando a Cárdenas desde hacía tiempo. Tras arrasar buena parte de los territorios de la Orden de Santiago en Extremadura, los Medinasidonia se encaminaron hacia la villa de Llerena, donde se encontraba Alonso de Cárdenas con el grueso de sus hombres. Pero éste no dejó que sus tropas saliesen a combatir. Resignados, los andaluces emprendieron el camino de regreso a Sevilla, parando a descansar en Guadalcanal. Con la esperanza de sorprenderles desprevenidos, los santiaguistas partieron en mitad de la noche en dirección a esta población. De hecho, los Medinasidonia habían bajado la guardia hasta niveles insospechados, propiciando que los de Cárdenas pudieran entrar en el interior de Guadalcanal sin batallar y ocupar posiciones con una facilidad pasmosa. Como es lógico, el combate que se libró en el interior de esta villa se saldó con una clara victoria para Cárdenas. Un hecho muy similar a lo ocurrido también por aquellos entonces en la población de Garrovillas. Acción que hay que encuadrar dentro de la guerra interna que vivió la Orden de Alcántara entre los defensores del maestre Gómez Solís y los partidarios de Alonso de Monroy. Tras liberar Cáceres de la tiranía del maestre y sus seguidores, Alonso de Monroy marchó con sus hombres a conquistar la encomienda de Brozas, muy cercana a Alcántara, verdadero corazón institucional de la orden. Ante tales noticias, el maestre envió un ejército de socorro
que levantase el asedio. Este ejército se asentó en la población de Garrovillas. Tras un memorable episodio de espionaje y contraespionaje llevado a cabo por ambos capitanes, Monroy lanzó un ataque contra esta población en mitad de una noche. Los rehenes que el maestre había situado en el exterior, los retenes que el maestre había situado en el exterior de la ciudad, fueron derrotados, y en un breve instante de tiempo los hombres de Monroy vencieron a sus enemigos en las principales calles de la población. Epígrafe 2.3. Facciones enfrentadas que conviven en un mismo marco urbano. Nos referimos a aquellas luchas endémicas que la nobleza local mantuvo entre sí por el control de los cargos del concejo y por el disfrute del poder. Célebres son los combates que enfrentaron en las calles de Sevilla al duque de Medinasidonia con el marqués de Cádiz por el control de esta ciudad, como también las luchas que mantuvieron entre sí los principales linajes de las ciudades de Plasencia, Cáceres y Trujillo durante el final de la Edad Media. Hemos de aclarar que no estamos hablando de mera violencia cotidiana, esto es, de una riña, una pelea o un determinado delito de sangre, sino que estamos hablando de verdaderos contextos de guerra local. Lo sucedido en Badajoz en el año 1289 resulta más que revelador. Los textos aluden a este respecto que, y es una cita textual, en estos mismos días hubo grandes revueltas y muertes en la ciudad de Badajoz entre los bejaranos y los portugaleses, bandos y parcialidades de aquella ciudad, porque los portugaleses, contra todo derecho, poseían los bienes de los bejaranos, con parcial favor del rey don Sancho. Los bejaranos no sólo mataron a muchos contrarios, mas aún todos los que con vida quedaron los echaron de la ciudad. No acabaron de hacer el mal recaudo cuando, temiendo la ira y flagelo del rey, se fortalecieron en la villa. Envió el rey don Sancho sobre Badajoz a los maestres de Santiago, Alcántara, Calatrava, templarios y prior de San Juan. Y habiéndose rendido los bejaranos, con reservación de sus vidas, fue tanto el enojo del rey don Sancho, que sin atender a la fe dada, fueron muertas 4.000 personas, sin dejar con vida a ninguno de aquel otro bando. Y se cierran las comillas. Enfrentamientos que podían verse recrudecidos por el desarrollo de un contexto de guerra civil, donde los bandos y las parcialidades podían actuar con mayor impunidad. En el caso de la villa de Cáceres, el desarrollo de la guerra entre juanistas e isabelinos fue el marco perfecto para que los linajes enfrentados de manera tradicional pudieran realizar sus acciones sin temor a grandes represalias, como se recoge en los propios textos de la época. Perdón. Esto es otra cita textual. Abro comillas. Todavía quiso la reina, mas empleando su actividad en apaciguar los tumultos de los de Cáceres, víctima a la sazón de grandes desastres, a causa de las facciones y rivalidades de los nobles, el conseguir aquel único medio de poner término a los pasados disturbios fue ardua empresa, porque las muertes y las crueldades de uno y otro bando iban de día en día enconando más los odios entre los ciudadanos. Eran generales los rencores y sedientos de venganza tenían a dicha cuando lograban hacer víctimas de algún horrendo crimen a los contrarios. Ante este desenfreno de furores resultaban impotentes los esfuerzos de los corregidores enviados por los reyes. Fin de la cita. Aunque es lo ocurrido en Trujillo durante el contexto de la Guerra de Secesión de 1475, el marco que mejor nos puede ilustrar a la hora de percibir sobre el grado de complejidad que podían adquirir estas luchas entre facciones en un determinado contexto bélico. Desde hacía ya bastante tiempo, esta ciudad se encontraba dividida en tres grandes linajes que controlaban su concejo: los altamiranos, los bejaranos y los añascos.
Estos tres linajes tradicionalmente habían mantenido una serie de disputas en torno al reparto de los cargos concejiles, a los que vendría a sumarse la Guerra de Secesión de 1475, y, además, las luchas por el maestrazgo de Alcántara, que llegaron a implicar incluso terceras partes que nada tenían que ver con esta población, como fue el caso de Alonso de Monroy o la familia Ostúñiga, condes de Plasencia. Por lo que ante tal contexto, cada uno de los linajes terminó adoptando un posicionamiento acorde con sus intereses. Bejaranos y añascos apoyaron al bando favorable a la invasión portuguesa, mientras que los altamiranos, con Luis de Chaves a la cabeza del clan familiar, lo hicieron en favor de la causa de Isabel y Fernando. Al final, el grado de violencia que se vivió dentro de esta ciudad alcanzó una alta intensidad. En palabras del cronista Alonso de Palencia, es otra cita textual, los combates que aquí se vivieron, hicieron que la sangre corriera por las calles y que los vecinos, divididos en diferentes bandos, solo ansiaran el exterminio de los contrarios. Epígrafe 2.4, que lleva por título Movimientos de resistencia antiseñorial. Los territorios de realengo, o de señorío real, sufrieron una constante merma jurisdiccional en favor del señorío laico entre finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV, con especial incidencia durante los reinados de Juan II y Enrique IV. Por ejemplo, el proceso señorializador que se desarrolló en Extremadura durante el Bajo Medievo dio como resultado el desgaje de las tierras de algunos de los más importantes concejos extremeños, cuando no el pleno control de la villa y su término por parte de un determinado linaje. Un hecho este que ocasionó de forma paralela el surgimiento de una enconada resistencia antiseñorial por parte de las oligarquías locales de los municipios que no querían que las tierras del concejo fueran anexionadas por un noble, ni tampoco compartir con éste los cargos y honores que se habían venido disfrutando tradicionalmente. Dos claros ejemplos son los de los levantamientos de Cáceres y Badajoz contra el linaje de los Solís a mediados del siglo XV. En el caso de Cáceres, el maestre de Alcántara, don Gómez Solís, logró acrecentar su poder dentro de esta población gracias a los diferentes privilegios que le concedió el infante don Alfonso de Castilla por su apoyo militar durante la Guerra Civil de 1465. Los cacereños percibieron este hecho como un claro intento del maestre por tiranizar la villa, razón por la cual algunos de los más poderosos linajes de la ciudad, con el auxilio de Alonso de Monroy, se levantaron en armas con el fin de expulsar al maestre y sus partidarios de la urbe, como de hecho así terminaron haciendo. En el caso de Badajoz, los sucesos son similares, aunque en este caso la población del lugar acudió a Suárez de Figueroa, conde de Feria, para que éste les auxiliase con sus ejércitos. También resulta significativo lo ocurrido en Plasencia durante el año de 1488. Algunos nobles de esta ciudad se rebelaron contra su nuevo señor, Álvaro de Estúñiga. En un primer momento, los rebeldes, con ayuda del exterior, se hicieron con la mitad de la población. Las tropas leales a los Estúñiga mostraron una fuerte resistencia. 3 días llegaron a durar los combates en las calles placentinas. Al final, los rebeldes se hicieron con la mayoría de los puntos estratégicos de la villa, y los Estúñiga rindieron la ciudad y su castillo, aunque esta rendición se debió fundamentalmente al apoyo que este movimiento recibió por parte de los reyes católicos. Bien, ahora pasaríamos a hablar de los rasgos básicos del combate urbano durante la Edad Media. Hasta ahora hemos aludido a los modelos que explican las luchas urbanas que se vivieron en el interior de una ciudad a finales de la Edad Media. O al menos eso hemos intentado, aunque fuese a grandes rasgos. No obstante, el verdadero interés de esta intervención no es establecer una tipología bélica, sino poner de relieve cuáles fueron los posibles patrones de actuación que adoptaron los ejércitos medievales a la hora de encarar uno de estos enfrentamientos ocurridos en el interior de una población. En este sentido,
Dos de los rasgos básicos que caracterizaron el combate en población durante la Edad Media son los siguientes: la guerra de conquista por el dominio del espacio urbano y el combate en las calles. Ahora pasamos a hablar de ese primer punto, de la guerra de conquista por el dominio del espacio urbano. Todo aquel ejército que quisiera imponer su voluntad sobre el conjunto de una determinada población debía controlar sus principales centros de poder, como son los puntos de acceso a la villa o las construcciones fortificadas de su interior. Un claro ejemplo lo tenemos en el modelo de actuación seguido por el linaje de los Solís, cuando esta familia pretendió consolidar su poder dentro de las poblaciones de Cáceres y Badajoz. Y es que su estrategia de dominio radicó en la construcción de fortalezas en el interior de ambas ciudades. Fortalezas que a la postre eran mucho más poderosas que las casas fuertes de sus rivales. En el caso de Cáceres, la documentación nos pone de manifiesto que a este linaje se le concedió la facultad de poder edificar una casa fuerte con torre, aprovechando para ello los restos del alcázar musulmán que todavía existía en el interior de la ciudad. Aquí se abre una cita al respecto. Por la presente, do licencia e facultad para que pueda destificar y edifiquedes una casa de vuestra morada en la villa de Cáceres, en ciertos solares de casas que vos ahora tenedes, o tuviéredes, de aquí adelante en la dicha villa de Cáceres, cerca de los muros de ella. La cual dicha casa es mi merced que podades facer e edificar e fagades e edifiquedes en los dichos solares esto está resaltado, de la altura y gordura de las paredes y con las torres y froga por la forma e manera que vos quisiéredes por bien tuviéredes. Para que si quisiere despodades, armar e armedes la dicha casa sobre los dichos muros cerca de la dicha villa de Cáceres, aunque lo que así edificaredes sea más alto que el dicho muro. Por esta mi carta mando al concejo, alcaldes, alguaciles, regidores, caballeros e escuderos, oficiales e hombres buenos de la dicha villa de Cáceres, que vos dejen e consientan labrar e edificar la dicha casa, según por la forma e manera que de su uso se contiene, e a vos no perturben ni embarguen la labor de la dicha casa. Y en el caso de Badajoz, Hernán Gómez de Solís emprendió la obra de una fortaleza dentro del recinto del Alcázar pacense, paradójicamente sobre un solar donde se encontraban las casas fuertes de sus enemigos, que fueron destruidas, claro. Dicha fortificación contó con 3 poderosas torres adosadas y además se situó en uno de los espacios estratégicos de la villa, junto a una de las puertas de acceso. Ahora pasamos a hablar concretamente de esos accesos a la ciudad, de la muralla y los accesos a la ciudad. El control de los accesos resultaba fundamental a la hora de penetrar en el interior de un recinto urbano. De hecho, muchos de los ejércitos de auxilio que intervinieron en algunos de los combates aquí descritos pudieron hacerlo, precisamente porque los nobles que controlaban las puertas de acceso les permitieron el paso. En el caso de la primera liberación de Trujillo, los textos de la época recogen que el capitán de los isabelinos, don Alonso de Monroy, abro comillas, con sus espías hizo trato con Luis de Chaves, que le dio una puerta de la ciudad, y él entró por ella en Trujillo, y comenzaron a pelear con los de la duquesa muy bravamente por las calles. Pero cuando no se contó con estas facilidades, no quedó más remedio que usar el ingenio o la viva fuerza. Las puertas podían ser abiertas desde el interior por alguna avanzadilla que burlase las defensas y se colara en la ciudad, aunque también podía llevarse a cabo su destrucción física mediante el uso del fuego o el empleo de diversas armas y herramientas. Un hecho que queda claramente constatado en el ejército de apoyo que acudió en auxilio de los rebeldes placentinos en 1488 se recoge en la siguiente cita textual. Se armaron muchos deudos, amigos y aliados de Francisco de Carvajal y Gutiérrez de Carvajal, su hermano, el cual tenía una dehesa suya, llamada el Carrascal, donde tenía una quinta o casa de campo, de la cual había hecho venir 20 labradores para esta ocasión, que con sus hachas y segures rompieron las puertas de Trujillo, que, con el recelo que tenía el duque, se cerraban todas las noches, y aún se velaba en la ciudad. Por esta puerta entraron Juan de Sande y la gente de guerra, que traía.
Entonces, acudiendo los que tenían de secreto la voz del rey, que eran muchos y bien armados, comenzaron a clamar Plasencia, Plasencia, por los reyes don Fernando y doña Isabel. Normalmente, las puertas de las villas no eran exentas, sino que estaban vinculadas a un entramado defensivo que las conectaba con las edificaciones fortificadas del interior. De hecho, si Luis de Chaves pudo permitir el paso de las tropas isabelinas en el interior de Trujillo, fue porque su casa fuerte estaba comunicada con una de las principales puertas de la villa, constituyendo un todo uniforme. Y en el caso de Cáceres, también se observa una disposición similar. Como bien señala María Hernández, la configuración defensiva de los puntos de acceso a la villa se diseñó como un entramado en conjunto, en el que participó tanto el amurallamiento en sí, como también las propias torres y casas fuertes colindantes. Uno de los mayores ejemplos a este respecto lo constituye la Puerta de Coria. Y es que, además de la muralla y la propia puerta de acceso, lo que dotaba de sentido defensivo a este área de la ciudad fue la torre fortificada que se sitúa en sus inmediaciones, la Torre de Espaderos. Esta torre se encuentra levantada sobre grandes sillares. Hoy en día está desmochada, pero la altura que conserva permite intuir el imponente alzado que un día debió alcanzar. Destaca ante todo su monumental matacán esquinado, que se armó en su tiempo con troneras en sendos extremos, lo que permitía a sus defensores disparar tanto hacia el exterior del recinto amurallado, pero también a la misma puerta, a la darbe de intramuros o al mismo corazón de la ciudad, a la plaza de Santa María. Ahora pasaremos a hablar de las construcciones fortificadas en el interior de la villa. La tipología de este tipo de construcciones es de lo más variada, comprendiendo tanto castillos como también casas fuertes, torres e incluso iglesias. En cuanto a los castillos, estos constituían el punto fortificado por excelencia en el interior de una villa. En numerosas ocasiones, estas construcciones constituían el último bastión donde poder acogerse los defensores de una ciudad ante el avance enemigo. Así ocurrió en Ceuta, pero también en la toma de Mérida o en la conquista de Trujillo. En este último caso, los cercados solían salir de forma constante de la fortificación, con el fin de entablar combate con sus enemigos en las calles de la villa. En segundo lugar, tenemos las casas fuertes. Este tipo de edificios eran auténticos baluartes urbanos, de tipología recia. Estaban levantados a partir de la abundante piedra granítica que tanto se da en Extremadura. Además, dichas construcciones solían llevar adosadas poderosas torres, caracterizadas por tener variados elementos militares, como saeteras o troneras. En Extremadura tenemos magníficos ejemplos de este tipo de construcciones, como son los casos de Plasencia o Trujillo. En el caso de Plasencia, contamos con la existencia de hasta 3 casas fuertes, algunas de ellas caracterizadas por sus torres militares que aún se conservan. Y en lo que respecta a Trujillo, estas edificaciones llegaron incluso a adquirir la denominación de alcázar o alcazarejo, lo que nos da una idea de la relevancia militar que adquirieron en ese momento. Solo el alcázar de Luis de Chaves disponía de 3 grandes torres defensivas, dotadas cada una de elementos militares como aspilleras. Por otra parte, más allá de estos alcázares, existieron toda una suerte de poderosas torres ubicadas en el interior de un recinto urbano, que podían tener o no vinculación con los palacios y casas fuertes anteriormente descritos. El mayor exponente de esta realidad es la villa de Cáceres. El carácter militar de algunas de las construcciones urbanas de esta población parece estar presente en un buen número de sus edificaciones. No en vano, Cáceres sufrió un fuerte proceso de fortificación urbana durante la Baja Edad Media, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XV. Como bien señalan algunos autores, la construcción de matacanes, saeteras, aspilleras o troneras convirtieron estos edificios en verdaderos fortines armados con toda una batería de atributos militares para su defensa. Asimismo, de entre todo el amplio elenco de torres existentes, convendría destacar por su robustez arquitectónica y exponente militar urbano los casos de la Torre de Carvajal, la de los Espadero o la de Sande. En el caso de la Torre de Carvajal, esta estructura suele identificarse como una de las primeras construcciones
orientadas a controlar la población intramuros, más allá de la influencia del antiguo alcázar musulmán, hoy desaparecido. Torres que sirvieron como elemento canalizador de estas luchas urbanas entre facciones rivales. Así, las ordenanzas que los reyes católicos promulgaron para esta villa en 1477, con la intención de poner fin a los combates que mantenían entre sí los tradicionales linajes cacereños, especificaba que, abro comillas, si caso fuere que en dicha villa hubiere ruidos, que desde las dichas torres ni ninguna de ellas no pelearan, ni tiraran piedras, ni saetas, ni tiros de pólvoras, ni harán otro daño alguno. Ahora pasamos a las edificaciones de carácter religioso. Finalmente nos encontramos con las edificaciones religiosas. La dimensión de este tipo de construcciones en la Edad Media traspasa el umbral ideológico para convertirse en el punto de reunión de la política local, pero también, en ocasiones excepcionales, en un baluarte militar. Algunos templos constituían ya de por sí poderosas fortalezas difíciles de asaltar o someter. El monasterio de Guadalupe es un claro ejemplo. A primera vista, más que una construcción religiosa, parece una fortaleza. De hecho, posee grandes muros, altas torres, almenas y adarves. Su eficiencia militar quedó puesta de manifiesto en 1470, cuando sufrió un duro asedio y logró resistir con solidez a los ataques provenientes del exterior. En otras ocasiones, si las defensas del templo no eran lo suficientemente recias, se procuraba fortificar el lugar en la medida de lo posible, como ocurrió en el caso de algunas iglesias de la Orden de Alcántara durante el periodo de guerra interna que vivió esta institución a mediados del siglo XV. Vuelvo a abrir comillas. El conde de Plasencia, en su afán por dar el maestrazgo de Alcántara a su hijo Juan, habido en doña Leonor Pimentel, trataba de dar muerte al rival don Alfonso. Con las tropas que pudo recoger de todas partes, se dio prisa a sitiar al clavero en la iglesia de Villanueva de la Serena, fortificada con foso y trinchera. Hemos de aclarar que la función militar de los edificios no solo quedó reducida al ámbito de las acciones defensivas. Ekaitz Echeverría, aquí presente, ha constatado a la perfección la función ofensiva de estas construcciones dentro del contexto de la Guerra de Sucesión de 1475. Así, en el caso de Zamora, los isabelinos hicieron del templo un poderoso bastión desde donde atacar a los rivales que se encontraban refugiados en el alcázar de la ciudad. Vuelvo a abrir comillas. Por la parte del templo, tiempo antes ocupado por los de don Fernando, bombardas y trabucos lanzaban nubes de piedra que derruían el antemural del castillo y arrasaban las construcciones interiores. Y de lo alto de la torre, las saetas y los tiros de espingarda daban muerte a muchos de los que circulaban por el recinto. En Trujillo, también durante este mismo contexto bélico, especialmente entre los años de 1475 y 1477, las iglesias de la población cobraron una gran actividad militar. Primero, la iglesia de San Martín permitió a los juanistas controlar el arrabal de la ciudad. Y posteriormente, cuando los Estúñiga ocuparon de nuevo la villa en 1477, la iglesia de Santa María se convirtió en un poderoso bastión desde donde los isabelinos hostigaban a sus enemigos, como pone de manifiesto la propia documentación. Vuelvo a citar. Nuño de Chaves, su sobrino, de Luis Chaves, el cual, con gente del dicho Luis de Chaves es suya, se apoderó de la iglesia e torre de Santa María. Desde ella fizo muy grandes robos y daños en las casas y personas y faciendas de los vecinos y moradores de la ciudad. Hemos descrito este tipo de edificios y ahora hablaremos de las actuaciones contra este tipo de edificios, las tácticas que se seguían. En definitiva, todo un conjunto de construcciones situadas en el interior de un espacio urbano que permitían el control de algunas de las principales áreas de la ciudad y que, además, se utilizaron como baluartes defensivos y ofensivos. De ahí que las pautas de comportamiento de los dirigentes políticos y los ejércitos medievales, a la hora de someter estos enclaves, hiciesen hincapié en el seguimiento de dos modelos de actuación. El primero, maniobras militares desplegadas con el fin de minar la defensa de la posición y acabar con todos los que se encontraban en su interior. Y el segundo, disposiciones y acciones encaminadas a despojar, cuando no destruir, los atributos militares que poseían estas construcciones. En cuanto a las estrategias militares que pudieron desplegarse a la hora de reducir uno de estos enclaves,
todo parece indicar que el asalto y las técnicas de asedio fueron dos de los principales recursos tácticos utilizados por los líderes militares del momento. En lo que respecta a los asaltos sobre estas posiciones, contamos con el magnífico relato que hizo Gualberto sobre los trágicos hechos que sucedieron en Brujas, tras el asesinato de Carlos el Bueno, conde de Flandes. Carlos fue asesinado por una facción rival mientras se encontraba rezando en el interior de la iglesia de San Donaciano. Los asesinos se lanzaron contra todos los posibles partidarios de Carlos que se encontraban en Brujas, como también en algunas otras poblaciones cercanas. En un momento dado, temiendo algunos sectores de Brujas que el cuerpo de Carlos fuese desplazado a Gante, se produjeron una serie de desórdenes que se extendieron por toda la ciudad. Al final, tantos fueron los disturbios que la facción rival que había matado a Carlos tuvo que encerrarse en el interior del castillo de Brujas. Pero tras ser asediados y conscientes de la imposibilidad de seguir reteniendo la fortaleza en su poder, los asesinos se refugiaron entonces en las torres de la iglesia de San Donaciano, donde todavía se encontraba el cadáver de Carlos. Fue entonces cuando se llevó a cabo el asalto sobre este edificio religioso. Vuelvo a abrir comillas. Los sitiadores del castillo prepararon hombres audaces armados para entrar al templo y atacar. Reunieron todo su vigor y se lanzaron con ímpetu contra la puerta del templo que da al claustro. Hicieron huir a los asediados desde el piso inferior hasta la tribuna, donde impía y fraudulentamente habían dado muerte al dignísimo conde. Es imposible describir la cantidad de piedras que se arrojaron desde lo alto de la galería sobre los vencedores que se encontraban en el piso del templo, y cuántos de ellos fueron abrumados y aplastados, heridos por flechas y lanzas. Todo el coro quedó cubierto por la cantidad de piedras y en ningún lugar podía verse el piso. Las paredes y las ventanas de vidrio y las sillas del coro fueron destrozadas, y todo estaba confuso y roto, y nada quedaba en el templo santo e íntegro, sino que todo presentaba la deformidad más horrible que una cárcel. En la tribuna, los asediados habían construido empalizadas con los cofres, las mesas de los altares, los asientos y otros muebles de la iglesia. Todo eso, atado con las cuerdas de las campanas. Hicieron pedazos las campanas y el plomo, con el que antiguamente estaba recubierta la iglesia, y con esos trozos atacaban a sus enemigos. Dentro de la iglesia, es decir, en el coro, se luchaba acérrimamente. Y desde la torre y sus puertas fue tan grande el destrozo causado que no me es posible describirlo, ni puedo expresar la cantidad de los golpeados y heridos. Cierro comillas. Por otra parte, en lo que respecta a los asedios, lo ocurrido con la fortaleza que construyó el linaje de los Solís en Badajoz resulta más que significativo. El relato de algunos de los testigos a los que se les tomó declaración sobre los hechos ocurridos ese día señala que, abro comillas, el maestre Gómez de Solís tenía muy fatigada y sojuzgada a la ciudad, especialmente su hermano Hernán Solís, por lo que la población llamó al señor conde de Feria y a sus parientes para que vinieran a acercar al dicho Hernán Solís, y que vino el dicho conde y otros caballeros comarcanos y pusieron cerco al castillo de esta ciudad, donde estaba el dicho Hernán Solís con su gente, y lo combatieron un día por 13 partes, y que estuvieron hasta que tomaron el dicho castillo. También resulta bastante ilustrativo lo ocurrido en el caso de Trujillo, durante el asedio que sufrió Luis de Chaves en su casa fuerte durante la segunda ocupación de la ciudad por parte de las tropas de los Estúñiga en 1477. La crónica de Alonso de Palencia narra a este respecto, abro comillas, la casa de Luis de Chaves quedó en parte hundida con la lluvia de piedras lanzadas desde lo alto del castillo por los trabucos, mientras que dentro de su casa fuerte morían de sed los caballos por la imposibilidad de salir a la aguada. Únicamente podían los sitiados calmarla con vino. Finalmente, como mencionábamos en las páginas anteriores, para acabar con la violencia que se generaba desde estas construcciones fortificadas, los gobernantes solían actuar con contundencia al respecto, ordenando el derribo de las mismas, o al menos de sus elementos militares. En el caso de Badajoz,
Todo parece indicar que justo después de haber sido expulsado Hernán Solís de la población, el concejo se dispuso a eliminar todos aquellos elementos militares de la fortaleza que éste había construido. Vuelvo a abrir comillas. Al tiempo que la dicha ciudad echó de ella a Hernán Gómez de Solís, le compraron la fortaleza que tenía hecha en la puerta de Alpedriz. Asentóla dicha ciudad que, por cuanto la dicha fortaleza, casa de ella, estaba hecha en un solar de García Méndez de Badajoz, cuñado del dicho comendador, se derrocase lo fuerte de la dicha fortaleza. En lo que concierne al caso de Cáceres, conscientes Isabel y Fernando de los inconvenientes que semejantes torres fortificadas suponían para la pacificación de la villa, actuaron con contundencia contra el predominio militar de este tipo de construcciones, ordenando el derribo de sus elementos militares. Como se puede apreciar en las ordenanzas que promulgaron para esta ciudad en 1477, cito, que todas las arqueras que están en cualesquier torres de esta dicha villa y sus arrabales, desde el día que sobre ello fueron requeridos por mi corregidor, que fuere de esta dicha villa, hasta 8 días primeros siguientes, las derriben y hayan derribado los dueños de ellas, y hayan cerrado las troneras y saeteras que tuvieran en ellas, cubran y tejen las dichas torres junto con la pared sin que queden almenas, ni andamios algunos. Y ahora pasaríamos a hablar de la lucha en las calles, el que creo que sería el último epígrafe que me toca, antes de las conclusiones. Como bien ha expuesto Martín Vera, durante la Edad Media el marco urbano favoreció un tipo de combate a pie, donde primó el uso de armas blancas y la lucha cuerpo a cuerpo. Enfrentamientos que tuvieron que adaptarse al entramado de las calles y a la orografía del lugar, dificultando en ocasiones el desarrollo del combate. Lo sucedido en las calles de Ceuta durante la conquista de esta ciudad por parte de los portugueses así lo pone de manifiesto. Analicemos algunos de los pasajes que Zurara le dedica a estas contiendas. Cito: el infante don Enrique presumía que su hermano se encontraba en alguna otra parte, y por ello se decidió a tomar la calle de la derecha para encaminarse contra la fortaleza del castillo. Y yendo así, llegó a la calle de la derecha, por la cual, siguiendo un pequeño espacio, le llegaron muchos cristianos, que según justa estimación serían hasta 500, que venían huyendo de los moros. Y viéndolos venir el infante, éste cerró la cara de su bacinete y embrazó el escudo que traía, y dejó pasar entre su formación a todos los cristianos, hasta que llegaron los moros, los cuales acometió reciamente hasta que los hizo huir. Bueno, por otra parte, en el caso del combate que mantuvieron Suárez de Figueroa y el comendador Alonso de Cárdenas en la villa de Jerez de los Caballeros, el cronista Alonso de Palencia pone en evidencia lo complicado que se hizo el combate por la difícil orografía del lugar. Cito: el conde de Feria, no pudiendo soportar por más tiempo la enemiga del joven, se propuso, en represalias, apoderarse de Jerez de los Caballeros. A poco llegó el comendador con bastantes fuerzas de caballería e infantes, y entonces la lucha en la ciudad fue terrible. La superioridad del número le dio ventaja, y sus tropas pudieron despojar a muchos de armas y caballos, porque las más de las veces los peones combatían en tortuosas y empinadas calles, que facilitaban al vencedor apoderarse de su presa. Este contexto podía agravarse cuando la lucha se desarrollaba en las cercanías de algunos de los lugares fuertes anteriormente mencionados, como torres o iglesias, por cuanto además de tener que enfrentarse al enemigo que se tenía enfrente, las tropas apostadas en estos lugares podían acometerles en altura mediante el lanzamiento de piedras, flechas e incluso disparando armas de fuego. En 1476, las calles de Portalegre fueron testigos de un duro combate urbano entre castellanos y portugueses. Cuando el capitán de los castellanos llegó a la iglesia de la ciudad, donde se habían refugiado parte de sus hombres, encontró que los portugueses se encontraban bastante diezmados, debido a los tiros y las piedras que les habían lanzado desde lo alto del templo. Asimismo, en el contexto de las luchas de la nobleza andaluza en las calles de Sevilla a finales de la Edad Media, una de las iglesias de la ciudad fue quemada.
La razón a este comportamiento es que los guerreros que se encontraban apostados en una de sus torres estaban ocasionando un elevado número de bajas entre las fuerzas enemigas. No obstante, a pesar de que pueda parecer que nos encontramos ante un tipo de combate de carácter anárquico, especialmente por lo caótico que podía llegar a resultar la lucha en el siempre difícil entramado urbano de una ciudad medieval, hemos de decir que los líderes militares se esforzaron por tratar de ordenar sus huestes antes del combate, e incluso durante el transcurso de este. En el caso de Guadalcanal, hubo un momento en el que los santiaguistas perdieron el orden de batalla, lo que hizo temer a Cárdenas que la caballería sevillana, que se había organizado en el exterior de la población, pudiera abalanzarse sobre ellos, causándoles un gran daño. Mediante un improvisado alarde, Cárdenas logró recomponer las filas de sus huestes y reorganizar de nuevo a sus hombres en escuadrones de combate. Los santiaguistas combatieron en orden el resto de la jornada, lo que les permitió consolidar su victoria en el interior de la población. De igual manera, hemos de decir que a pesar de que normalmente el combate se libró a pie, el uso de caballería en estos enfrentamientos es un hecho constatado. Además de Guadalcanal, tenemos el caso del enfrentamiento de Garrovillas, donde Alonso de Monroy dividió sus tropas en unidades de caballería y efectivos de infantería. Abro comillas. Llegaron a la Garrovilla a las 3 de la noche, con toda su gente y los peones en las ancas de los caballos. Hizo 2 capitanías de su gente. Él entró por una parte con los de caballo derecho a la casa del conde, porque en aquella villa no hay fortaleza, y Luis de Herrera, uno de sus capitanes, entró por otra parte. Tan de recio dieron en ellos por las 2 partes que rompieron las guardas, y rotas estas, todo lo demás eran hombres en camisa. Por otra parte, el análisis de estos enfrentamientos evidencia un comportamiento táctico que va más allá de la carga frontal de infantería. Uno de los casos más evidentes es lo sucedido en San Albano, en St. Albans. Si bien es verdad que las tropas del duque de York se abalanzaron contra la ciudad en un ataque frontal, el conde de Warwick realizó una maniobra envolvente con la que logró tomar por la espalda a un desprevenido enemigo, una presa fácil para los arqueros. Finalmente, al amparo de lo ocurrido en St. Albans, como en otros enfrentamientos aquí mencionados, hemos de decir que el factor sorpresa resultó fundamental a la hora de encarar este tipo de luchas. Recordemos que en algunas de estas contiendas, caso de Plasencia, Guadalcanal o las Garrovillas, los ataques se produjeron de noche. Especialmente curioso fue el ataque santiaguista contra las fuerzas andaluzas de Medina Sidonia en Guadalcanal, por cuanto la noche elegida para llevar a cabo el ataque fue carnaval. De ahí que una cierta parte de los guerreros sevillanos estuvieran ebrios y en condiciones poco favorables a la hora de afrontar la lucha. Bueno, y vamos a terminar esta intervención de Carlos Rodríguez Casillas con la lectura de las conclusiones, que sería pues el apartado 4. Y leo. En definitiva, a pesar de que el combate urbano pueda parecer una realidad bélica relativamente moderna, la verdad es que es una práctica perfectamente constatada desde hace siglos. En el caso del periodo medieval, el combate urbano no fue una realidad desconocida para los guerreros de la época. Nos situamos ante una forma de combatir pausada, donde lo importante es la consolidación del espacio arrebatado al enemigo, y en la que el combate cuerpo a cuerpo fue la tónica dominante. Lucha en la que las construcciones fortificadas fueron determinantes, bien como medio con el que abatir a los enemigos situados en un nivel inferior, bien como baluarte donde poder guarnecerse o proyectar ataques ofensivos. El conjunto de evidencias aquí puestas así lo ponen de manifiesto. Y ahí terminaría. Me quedo seco. Sí, claro.